A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hay un hombre trepado en lo alto de un andamio. Tiene 33 años, la barba revuelta y la mirada furiosa. Lleva varios años casi viviendo allá, arriba, a veces durmiendo pegado a las tablas. Inclusive a lo alto del andamio le llevan la comida. Está dedicado a pintar una obra de arte y es tan obsesivo en su trabajo que cuando se acuerda de comer, con una mano come y con la otra pinta. Abajo hay un personaje rudo, violento, altanero, que se siente dueño del mundo y de las vidas. Viste pomposamente y le grita al artista que no le gusta un desnudo que está pintando, que le cubre el cuerpo a esa figura de mujer. El artista, furioso, le responde que se quite de ahí, o que es capaz de lo peor. El hombre de abajo le responde con insultos peores y lo amenaza de muerte. Esa pareja que se odia a muerte está compuesta por Miguel Ángel Buonarroti, arriba, en el andamio, insolente, desafiante, altanero. Y el hombre que está abajo es aún más altanero y violento, más desafiante y grosero. Es el Papa Julio II. Son varios años ya de acaloradas disputas con los peores insultos de parte y parte. Julio II, el Papa, es un hombre de armas tomar, en el sentido literal de la palabra, y no ha vacilado en aplicar la pena de muerte en más de una ocasión. Miguel Ángel es considerado el gran artista de la época, y no vacila en responder con iguales insultos al Papa porque sabe que solo él es capaz de pintar lo que está pintando. Y el Papa Julio II, dueño de vidas, agacha la cabeza y maldice para adentro, porque sabe que necesita al insolente de Miguel Ángel, porque solo ese artista es capaz de pintar lo que está pintando. Así, durante 4 años, esos dos personajes lucharon a su manera. El Papa queriendo imponer una visión moralista en los cuadros, prohibiendo los desnudos. Miguel Ángel imponiendo la belleza y la energía de los cuerpos. Al final, se logró la obra de pintura más extraordinaria en la historia, los frescos de la Capilla Sixtina. Hoy son asombro para el mundo, y se le deben a la terrena tenacidad del Papa Julio II, que decidió la obra, y a la casi celestial capacidad de Miguel Ángel, el único ser humano capaz de realizar la más importante obra pictórica de todos los tiempos. Y aquel colosal monumento al ingenio y al espíritu humano se estaba iniciando un día como hoy, mayo 10 de 1508. Los mejores y más interesantes eventos en el noticiero Telesucesos. Titulares. 1/3 de ingresados por COVID presentan cambios pulmonares. Moderna dice que su vacuna tiene una efectividad del 96% en adolescentes. Los confinamientos de los fines de semana son ineficaces. Ecuador recibirá 20 millones de vacunas hasta finales del 2021. Ecuador firma el convenio europeo Medicrime. La inflación anual de Ecuador se ubicó en menos 1.47%. La Corte Nacional recurre a la Interpol para ubicar a Rafael Correa. Sanción a quien haga uso indebido de datos de terceros sin su consentimiento. En Vida y Tecnología hablaremos de oportunidades laborales en tecnología. Segmento de opinión, crisis en el Seguro Social. Y los editoriales serán de José Hernández, la catequesis de Leonidas Isa está lista. León Roldós, las cifras reales. Jan Cano, el anticorreísmo es la gran fuerza electoral del país. Martín Pallares, los mariateguistas al poder en la CONAIE. Y Roberto Aguilar, no es ley ni lo será pronto. Noticias del día con Carla Sánchez. 1/3 de ingresados por COVID-19 presentan cambios pulmonares.
Los pacientes hospitalizados por COVID-19 y un año después de recibir el alta, un tercio de ellos presentan indicios de daños en los pulmones, según un estudio que publica The Lancet Respiratory Medicine. Investigadores de la Universidad de Reino Unido hicieron el seguimiento de 83 personas para ver la recuperación de neumonías graves por COVID-19 hasta un año después de la hospitalización. Un tercio de los pacientes presenta aún una reducción de la función pulmonar, en particular de la eficacia con la que el oxígeno se transfiere de los pulmones a la sangre, lo que además es más frecuente en mujeres que en hombres. En una cuarta parte de los pacientes, las tomografías mostraron que todavía habían pequeñas áreas de cambio en los pulmones, que era más común en aquellos que habían sufrido los cambios pulmonares más graves en el momento de la hospitalización. Moderna dice que su vacuna tiene una efectividad del 96% en adolescentes. La vacuna contra la COVID-19 de Moderna ha mostrado una efectividad del 96% en ensayos llevados a cabo en niños y adolescentes de 12 a 17 años, anunció la compañía estadounidense. Los datos se basan en un estudio inicial con más de 3.000 participantes en Estados Unidos que recibieron al menos una dosis de la vacuna. La vacuna Moderna está autorizada para mayores de 18 años, mientras que Pfizer y BioNTech, basadas en tecnología similar, se usan a partir de los 16 años y se espera que sean aprobadas de forma inminente en Estados Unidos para los niños mayores de 12 años. Moderna, mientras tanto, no ha dado plazos, pero también tiene un curso de estudio de fase 2 en menores entre 6 meses y 11 años. La firma biotecnológica anunció además que tiene previsto solicitar a lo largo de este mes la aprobación plena de su vacuna en Estados Unidos, hasta ahora que esté bajo autorización de emergencia, lo que permitiría comenzar a venderla de forma directa y no únicamente a través de gobiernos. Los confinamientos de los fines de semana son ineficaces. La Federación Médica de las Cámaras de Comercio aseguraron que los confinamientos de fines de semana generan pérdidas millonarias y no ayudan a reducir los contagios. Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, explicó que más eficiente desde el punto de vista económico y de salud son las restricciones focalizadas. La salud es economía y la economía es salud. No es que estemos contraponiendo nuestro distanciamiento con el sector productivo, todo lo contrario. Hoy lanzamos una estrategia conjunta para trabajar durante la crisis, acotó. Con su propuesta, primero, tanto empresarios como médicos proponen que el gobierno establezca una verdadera mesa técnica con los sectores, tanto técnicos como económicos. 2. Apoyan a mecanismos de vacunación a través del padrón electoral. 3. Están avanzando en la implementación de apoyar a los líderes comunitarios con pruebas rápidas e información de focos de infección. A su vez, parte del plan es entregar una especie de botiquines para tratamiento temprano de los casos COVID moderados o leves, con el fin de que no agraven y vayan al hospital. Buscamos que se hagan confinamientos selectivos, siempre y cuando estén sustentados en datos epidemiológicos claros y estrategias de confinamiento, afirmó Carrasco. Ecuador recibirá 20 millones de vacunas hasta finales de 2021. El plan de vacunación implementado por el actual gobierno del Ecuador suma una nueva cantidad de dosis de vacunas que desde el oficialismo aseguran llegarán al transcurso del 2021. La información la dio a conocer el presidente Lenín Moreno. Hasta diciembre del presente año el país recibirá 20.097.000 dosis que servirán para inmunizar contra la COVID-19 a un poco más de 10 millones de personas. El financiamiento para esta compra proviene de créditos provenientes del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo por un total de $298 millones. Según datos recogidos en el sitio web de Plan Vacunarse, se han implementado hasta el 3 de mayo un total de 1.101.039 vacunas, tanto en la primera como segunda dosis. Ecuador firma el convenio europeo Medicrime.
Ecuador se convirtió en el primer país latinoamericano del continente en general en firmar el convenio del Consejo de Europa sobre la falsificación de medicamentos y delitos similares que amenazan la salud pública, Medicrime. El embajador de Ecuador en Francia, Mauricio Efraín Bous, firmó el convenio junto al secretario general adjunto de la organización paneuropea, Jorn Burch. Este obliga a que los estados parte consideren como una infracción penal la fabricación, el suministro, la oferta y el tráfico de productos médicos falsificados y la fabricación, así como el suministro no autorizado de medicamentos. Medicrime contempla medidas de coordinación nacional, de prevención en los sectores públicos y privados y de protección para víctimas y testigos, así como la creación de un órgano de control para supervisar la aplicación del convenio en los estados parte. La inflación anual en Ecuador se ubicó en menos 1,47%. La inflación anual en abril de 2021 fue del menos 1,47%, que representa la variación negativa más importante registrada en este mes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Con ello superó a la de abril de 2018, que se ubicó en el menos 0,78%. Alimentos y bebidas no alcohólicas, bienes y servicios diversos, educación, prendas de vestir y calzado, restaurantes y hoteles y recreación y cultura fueron las categorías que más disminuyeron de precios en este último año. En todas las 9 ciudades donde se realiza este estudio hubo una variación negativa. En Machala, Manta y Santo Domingo, la inflación anual fue de menos 3,01%, menos 2,30% y menos 1,66% respectivamente. Corte Nacional recurre a la Interpol para ubicar a Rafael Correa. 7 meses después de que la sentencia del caso Sobornos quede ejecutoriada, la Corte Nacional recurre a la Interpol, Quito, Policía Internacional, para ubicar al expresidente Rafael Correa, a 4 exfuncionarios y 3 empleados sentenciados por el delito de cohecho. Según el magistrado, este procedimiento es un paso previo a la extraditación. Solicita también que el organismo internacional adjunte documentación sobre los movimientos migratorios de los condenados. En el caso Sobornos, se sentenciaron a 20 personas por conformar una estructura delictiva que pedía a empresarios dinero para campañas de Alianza País a cambio de obtener contratos con el Estado. Esa fue la tesis que Fiscalía manejó en esta causa. Sanciona a quien haga uso indebido de datos de terceros sin su consentimiento. La Asamblea Nacional reformó 20 artículos del Código Orgánico Integral Penal COIP, donde añade la pena de 1 a 3 años a quien dé algún tratamiento indebido a los datos personales de terceros sin su consentimiento. Esa reforma se aplica en el artículo 178 del COIP vigente, que sanciona con la pena de 1 a 3 años a la persona que, sin contar con el consentimiento o autorización legal, acceda, intercepte, examine, grabe, revele, difunda, publique datos personales, mensajes de datos de voz, audio y video, objetos postales e información contenida en soportes informáticos, contenidos digitales o comunicacionales privadas o reservadas por cualquier medio o intermedio de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación. La reforma fue aprobada por 107 asambleístas cuando restan pocos días para que clausure el periodo legislativo. El proyecto se denomina Reformas al Código Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Vida y tecnología. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es su segmento de Vida y Tecnología en su noticiero Telesucesos. Esta vez queremos ponerles en alerta sobre una posibilidad que tienen las personas que están decidiendo qué hacer con sus carreras o hacia dónde dirigirlas. En un estudio reciente de la Cámara de Innovación y Tecnología del Ecuador, se estableció que hay alrededor de 9,000 plazas de trabajo para las personas con especialidad en tecnología que no pueden ser cubiertas. Hay 9,000.
Eso es mucho más que en otros sectores de la economía. Y resulta que además en las personas que estudian tecnología y que orientan sus carreras a esta área como el desarrollo de software, tienen un altísimo porcentaje más de sueldo o salario en relación a otras carreras. Esto nos pone sobre la mesa un tema que hay que considerar. Alrededor de 200 personas se gradúan cada año en el área de software y tecnología. 200. Y hay un gap, hay un hueco que cubrir de 9,000. Por tanto, las familias deberían pensar cómo orientar ese trabajo o esa vocación a las áreas de tecnología para jóvenes desde edad temprana. ¿Cómo cultivar o fomentar una vocación alrededor de esta posibilidad? Primero, ustedes podrían en los espacios de vacaciones, por ejemplo, ya que estamos pensando en qué hacer con los chicos en el verano, hay cursos, hay talleres, hay vacacionales de desarrollo de software que empiezan con juegos. Y esa es una muy buena manera de ponerles a orientar su vocación hacia allá. Si estos juegos lo que generan es desarrollar el pensamiento lógico, además de esto les permitiría tener ya un avance en cuanto a cómo crear hábitos, a cómo fomentar el pensamiento crítico, porque eso es lo que hace una carrera de tecnología. Tiene que ser orientada con mucha creatividad, porque para desarrollar soluciones a problemas diarios uno tiene que ser creativo. El otro factor que es importantísimo considerar a la hora de decidir por una carrera en el área de tecnología es que tiene que estar complementada con el desarrollo de otros idiomas, principalmente el inglés. ¿Por qué? Porque el mundo se está desarrollando a través de eso. Y por otro lado también esta posibilidad de encontrar una orientación en la carrera es que empresas de otros países están contratando técnicos ecuatorianos, y esa es otra de las razones por las que en el Ecuador es difícil encontrar desarrolladores de software. Esto porque efectivamente son contratados por empresas de Estados Unidos, de Europa y de la misma India, que es una potencia en desarrollo de tecnología. Por tanto, cuando ustedes se planteen como familias qué deberían estudiar nuestros hijos, pongan el tema de tecnología en el primer lugar. Hay grandes posibilidades y el Ecuador tiene un potencial muy grande. Si esto no les ha motivado, les invito a que lean artículos alrededor de dónde está orientándose las carreras del futuro. Y en esas también la tecnología es un factor importante. Por favor, estas recomendaciones o estas consideraciones que surgen de las noticias que están circulando en nuestro país en estos días son un buen motivo para que reorientemos qué clase de profesionales queremos y hacia dónde deberíamos encaminarles. Les invitamos nuevamente a que nos sigan a través de Telesucesos en este noticiero que habla de estos temas tan importantes. Muchísimas gracias por su atención. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Estimados amigos y amigas, nuevamente gracias por estar con nosotros en este programa de comentarios de Telesucesos. La semana pasada comenzamos
el comentario sobre los problemas que hay en el sistema de seguridad social del Ecuador, especialmente porque el gobierno actual había encargado al Banco Mundial que haga un estudio sobre el particular, estudio que, como dijimos la semana pasada, ya se ha entregado y está hoy por hoy, entiendo, en poder del señor Guillermo Lasso Mendoza y todo su equipo que va a gobernar desde el 24 de mayo. Pero continuando con ese tema, permítame indicarles y recordarles a ustedes de que decíamos de que el Seguro Social está en un problema financiero sumamente grave e insostenible. Hay que ir hacia una reforma del sistema total. ¿Y por qué? Decíamos la semana pasada, hay razones demográficas y otras no demográficas. La demográfica tiene que ver con que la población ecuatoriana está envejeciendo, no como la población europea, pero está envejeciendo. Antes habían familias de 8, 10, 12 hijos, hoy solamente hay, pues por lo general, 2, 3 hijos. ¿Sí? Y cada vez el número de jubilados en el sistema de pensiones, sencillamente, pues cada vez crece más. Y eso crea un problema enormemente complejo financieramente hablando. La esperanza de vida al nacer en el Ecuador, sencillamente ha subido comparación con los 10 o 15, 20 años anteriores. Hoy son 75, 76 años la edad en que en promedio vivimos los ecuatorianos, y eso crea también una presión financiera al sistema de pensiones. No se olviden que habíamos dicho también que hay 4 seguros que administra el Seguro Social ecuatoriano, pero lo más importante es el seguro de salud y el seguro que tiene que ver con el sistema de pensiones. Pero aparte de eso, los problemas también decíamos que es porque el gobierno anterior creó complicaciones adicionales de tipo financiero al Seguro Social y al sistema de pensiones. Una de ellas era haberse negado a pagar por 3 años y medio el 40% a que está obligado por ley a financiar el sistema de pensiones. Pero bueno, estos son solamente algunos comentarios para recordar lo que dijimos la semana pasada. Pero ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Reformar al sistema. ¿Cómo? ¿Cuál es la solución? Ahí hay dos grandes soluciones. El primero es sencillamente reformar radicalmente el sistema de pensiones. Me estoy refiriendo solamente al sistema de pensiones. E imitar lo que hizo Chile en la época de Pinochet. ¿Hay condiciones políticas para hacer eso? ¿Abandonar el sistema de solidaridad que caracteriza el sistema de pensiones ecuatoriano? Pues no hay. En época que existe Durán Ballén, que en paz descansa, buen presidente ecuatoriano, sencillamente se invitó al padre de esa revolución del sistema de pensiones en Chile, el señor Piñera, hermano del presidente actual, a los efectos de saber exactamente cómo hizo, cómo programó, etc. Y también Sixto Durán, vuelvo a repetirle que en paz descanse, hizo una consulta popular sobre este particular, y la población ecuatoriana dijo que no querían una reforma integral al Estado del modelo chileno. Por lo tanto, hoy las condiciones políticas no creo que han cambiado, por lo tanto, el sistema para reformarlo drásticamente en ese sentido no va a ser posible, no hay condiciones para eso. Pero luego usted tiene otro sistema, el sistema mixto, que ha sido preparado por un conjunto de ecuatorianos que entienden mucho de este problema, que han conformado lo que le llaman la mesa de seguridad privada. Gente muy competente. Esa solución combina el sistema de solidaridad con otro sistema individual. ¿Hay condiciones políticas para eso? Yo creo que en este momento dudo que haya, tal como está la polarización de las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional, y lo que va a ser peor después del 14 de mayo de este año. Entonces, ¿qué es lo que queda? Una cuestión más pragmática, mientras los ecuatorianos realmente decidimos reformar el sistema con mayor intensidad de la que voy a mencionar. Primero es aumentar la edad de jubilación. 5 años, no año a año, sino un solo golpe. Hay que trabajar 5 años más para jubilarse. Actualmente las condiciones para la jubilación son que hay que cumplir, si mal no recuerdo, 60 años con 30 años de aportes. Pues hay que trabajar mucho más.
5 años más. Por lo tanto, es la primera sugerencia que damos en este programa, que le venimos repitiendo por muchas veces al gobierno actual, y le decimos esto al gobierno que vamos a tener desde el 24 de mayo. La segunda es que vamos a tener que pagar más contribuciones, tanto los patronos como los trabajadores. Hoy por hoy algo así como 20-21% hay que pagar del salario. Y todos los trabajadores tenemos o tienen la obligación de jubilarse, y los patronos tienen la obligación de jubilar a sus trabajadores, ¿sí? Esto naturalmente es un sacrificio. Yo sé, es un sacrificio. Ya dicen los trabajadores y los empresarios, tenemos suficientes contribuciones para este propósito como para otros propósitos que tienen que ver con tributos aquí, tributos allá. Sí, yo estoy consciente de eso, pero también estoy consciente que si no hacemos algo, más que sea lo que estamos sugiriendo para que el futuro podamos resolver más radicalmente los problemas que tiene el Seguro Social, sencillamente no vamos a salir. Si no hacemos nada, el mensaje que da ese estudio entregado al gobierno nacional por el Banco Mundial y algunos otros, entre ellos ecuatorianos, que han colaborado a este estudio, sencillamente es que el día de mañana el Seguro Social dirá a los jubilados: no les puedo pagar, voy a tener que atrasarme 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses para pagarles la jubilación, mis estimados amigos. Y eso sería terrible, muy terrible, y eso no se puede permitir. No se puede permitir, amigos, ¿sí? Entonces tenemos que salvar al sistema de pensiones, tenemos que salvar al Seguro Social ecuatoriano, porque tengo una crisis profunda, intensamente grave es la crisis. Por lo tanto, yo digo, ecuatorianos y ecuatorianas, tenemos en una u otra forma que estar de acuerdo en que tenemos que salvar al Seguro Social. Naturalmente, esto es obra de una serie de personas que en el pasado, entre ellos el gobierno anterior, sencillamente tomaron decisiones totalmente incorrectas. Por ejemplo, de que para el seguro de salud, sencillamente, todos los hijos e hijos de los trabajadores afiliados al seguro hasta los 18 años, sencillamente pueden atenderse gratis en los hospitales del seguro. Sin financiamiento, amigos, sin financiamiento. Esto es más o menos como la ley acabada de aprobar, que ya está en el registro oficial publicado, de la ley de educación intercultural. ¿En qué sentido? En que se aumentan los sueldos y salarios a los maestros. Bien, acertado todo eso, pero sin financiamiento. Y la ley dice que tiene que haber financiamiento permanente para gastos permanentes. Asimismo, el gobierno anterior, como ya hemos dicho varias veces en este programa, sencillamente hizo aprobar una ley en la Asamblea Nacional de no pagar el 40% al sistema de pensiones. Y eso comenzó a descalabrar total y absolutamente al Seguro Social ecuatoriano. ¿Por qué? Porque sencillamente el gobierno nacional se niega y se negaba a pagar ese 40%. Y hoy, una vez que la Corte Constitucional decidió hace un tiempo atrás de que esa ley aprobada en el gobierno anterior era inconstitucional, desde ahí aún hay atrasos por parte del gobierno actual en pagar ese 40%. Y hoy por hoy se le debe al seguro por ese 40%, sin considerar los 3 años que son más de 3.000 millones de dólares. Amigos y amigas ecuatorianos, trabajadores, hombres o mujeres, tenemos irremediablemente que estar conscientes que tenemos que colaborar con el gobierno que viene desde el 24 de mayo para reformar el sistema de seguridad social. Si no hay condiciones para una reforma total al estilo el modelo chileno, perdóneme, sencillamente entonces tendremos que entrar a un sistema mixto en que combine la solidaridad irremediablemente con un sistema de aportes individuales. Tenemos que por lo menos aceptar eso, y eso implica leyes, cambio de leyes que tiene que colaborar la nueva Asamblea Nacional. Pero ecuatorianos y ecuatorianas tenemos nosotros que estar de acuerdo, porque si el día de mañana la Asamblea va a aprobar una serie de cosas que no estemos de acuerdo y va a haber una serie de manifestaciones en las calles del Ecuador, igual lo que está pasando en Colombia, sencillamente entonces no habremos entendido y comprendido realmente la intensidad de los problemas que tiene el Seguro Social ecuatoriano. El sistema de pensiones tiene que ser reformado,
Y si no hay condiciones políticas, ni siquiera para un sistema mixto, tenemos que tomar decisiones, como me he permitido mencionar, aumentar la edad de jubilación, aumentar las contribuciones, pero también es necesario que haya más eficiencia del Seguro Social ecuatoriano, mucho más eficiencia. Y tiene que hacer no solamente eficiencia en términos de la atención a los trabajadores, a los afiliados, sino sencillamente que hay que sacar un número de empleados en el Seguro Social que están de más. Están de más. Cuando uno hace comparaciones del número de empleados públicos que hay en el Seguro Social ecuatoriano con otros países en comparación con el Producto Interno Bruto, uno ve que sencillamente hay un exceso de personal. Yo no digo que hay que votar la gente así por votar, no, pero lamentablemente el gobierno anterior también politizó el Seguro Social ecuatoriano. Y un señor que fue ministro de Industria del gobierno anterior y que fue presidente del Seguro, utilizó el Seguro Social con fines políticos. Y esos fines políticos fueron crear un partido político. ¿Para qué? Para participar en el proceso electoral y tener mayores fuerzas políticas, lo que tenía ese conjunto de personas que administraron el Seguro Social hace algunos años atrás, en la época del señor Correa, expresidente del Ecuador. No se puede y no se podía politizar al Seguro Social. Pero el Seguro Social fue politizado y eso hay que corregir total y absolutamente. Amigos y amigas, sencillamente es lamentable lo que ha pasado en el pasado con respecto al Seguro Social. Pero yo estoy seguro que sencillamente el nuevo gobierno presidido por el señor Guillermo Lasso Mendoza va a tomar decisiones a los efectos de sencillamente corregir todas las deficiencias que hay en lo que es la seguridad social. Y no solamente el seguro social, sino también el seguro social con respecto a pensiones, sino también el seguro de salud. Como yo decía, el seguro de salud, sencillamente el gobierno le debe como 3.000 millones de dólares. Y eso no se está pagando. Y el gobierno que se viene tiene ese problema, de todos los problemas que se tienen, tiene ese problema. Tiene que corregir el señor Guillermo Lasso Mendoza, nuevo presidente del Ecuador, tiene que corregir sencillamente todos los problemas que tiene la seguridad social. Tiene que hacer una reforma total. Y para eso yo digo, si es necesario pedir la asistencia financiera internacional, yo creo que hay que hacerlo. Hay Naciones Unidas y otros organismos multilaterales tienen sencillamente una serie de expertos técnicos que conocen muchísimo de seguridad social, pero también no hay que desperdiciar el talento que tienen muchos ecuatorianos en esta materia. Y ahí vuelvo a repetir, un grupo de ciudadanos privados, exclusivamente privados, no públicos, que constituyeron una mesa de seguridad, y esa mesa de seguridad ha creado un programa que lo tiene este gobierno y lo tiene el gobierno que se avecina. Por lo tanto, amigos, convénzase, amigos y amigas ecuatorianos, trabajadores y trabajadores, tenemos que estar de acuerdo en reformar el sistema de seguridad social, porque si no, eso va a colapsar mucho más intensamente de lo que está colapsado. Gracias, amigos y amigos. Nos veremos la próxima semana. Editorial con Carla Sánchez. La catequesis de Leonidas Issa está lista. La CONAIE suspendió, como se sabe, el congreso previsto del 3 al 5 de mayo, en el cual debían ser elegidas sus nuevas autoridades. No hay fecha, pero se ha dicho que será después del 20 de mayo, cuando se extinga el estado de excepción focalizado. 5 son los candidatos para presidir la organización: María Andrade, Matilde Tenesaca, Leonidas Issa, Javier Aguabil y Marco Gautemal. Issa sigue siendo al parecer el favorito. Él es activista indígena que muestra mayor aliento ideológico, que en su caso puede ser calificado de extrema izquierda. No oculta que si llegase a ganar, tratará de imponer su impronta al movimiento indígena y encauzarlo según su visión, que es absolutamente contraria a la democracia institucional. Issa ya dijo en el libro Estallido, del cual es coautor, que es favorable a la construcción del comunismo indoamericano. El líder del movimiento indígena y campesino del Cotopaxi trabaja en esa dirección, como lo expresa en una entrevista este 4 de mayo en Chacana News.
Por eso se antoja que el 7º Congreso de la CONAIE es clave para el movimiento indígena y para los demócratas del país. La historia política enseña a que a líderes políticos como Issa, convencidos de una visión disruptiva e integral, hay que creerles, más aún en una situación tan volátil como la que impone la pandemia y sus secuelas que agravan en forma dramática la crisis económica y la pobreza. Issa es en política lo más parecido a un cruzado. Sin ir más lejos, está convencido de que la crisis actual, incluso la sanitaria, muestra una crisis estructural del capitalismo. No habla del comunismo en esta entrevista, pero es lo que piensa cuando dice que esa crisis obliga a plantearse otras formas de relación en la vida social, económica, política y cultural del país, que supere esta forma de civilización capitalista que nos está llevando a la barbarie. ¿Cuál es su referente? No lo dice ahora, no lo dice en el libro. Ese es el silencio clásico de todos los aficionados a activar con frenesí desbocado la maquinaria revolucionaria que ha producido dictadores, violencia y hambre. No da referente, solo expone su credo anticapitalista, cuya máxima ambición es distribuir la riqueza que ya está producida. Es apenas obvio que para llevar el agua a su molino, Leonidas Issa acomode los hechos a su visión. Es decir, por ejemplo, que el movimiento indígena está frente al triunfo de la derecha en las últimas elecciones y el debilitamiento de las organizaciones sociales. ¿Qué hará él con el 19% de votos que Jaco Pérez, para no hablar del casi 16% de Javier Hervás? ¿Acaso un representante del movimiento indígena había obtenido ese volumen de votos y de asambleístas? Esas realidades no le interesan. Lo dice en el libro y lo deja entrever en esta entrevista. Él repudia la izquierda institucional y el progresismo. Lo curioso es que compara la situación que arrojan los resultados electorales con octubre de 2019, en el cual, según él, las organizaciones sociales salieron fortalecidas. Issa, acariciando el voluntarismo revolucionario, cree y no cesa de afirmar que haber destruido parte de Quito y aterrorizado a los capitalinos realmente dio réditos políticos a la organización indígena. Octubre es para él un hito revolucionario que seguramente sueña con repetir. Issa no espera siquiera que Guillermo Lasso llegue al poder. Ya construyó una narrativa sobre el nuevo poder que no se basa, como es usual, en ideologías religiosas, en hechos, sino en prejuicios. El más extendido, que no parece que deba ser aprobado, es colgar a su adversario el San Benito de neoliberal, y en el caso de Lasso, convertirlo en una mera extensión del gobierno de Lenín Moreno. Le endosa una amistad personal con Uribe, acusado de ser corresponsable de las muertes que hay en Colombia por vandalismo, y colige sin otra forma de juicio que en esa será la forma del gobierno de Lasso. ¿Qué hace falta para dejar suponer que el presidente electo reprimirá los movimientos sociales? Decir que tiene vínculos con los socialcristianos. La demostración está hecha y el relato está listo. Ese es el nivel de análisis político de Leonidas Issa, y seguramente esa será la catequesis que recitará como dirigente de la CONAIE de resultar elegido. Si a ese discurso se suman algunos brochazos sobre el capitalismo central y las prácticas de la colonia desde hace 527 años, Leonidas Issa queda retratado hasta en una nueva entrevista. Se retrata él mismo. Las cifras reales son esenciales para el gobierno de Lasso. El ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, el 29 de abril de 2021 expresó: vamos a dejar atendiendo compromisos de sueldos tanto de abril y mayo y negociado un crédito externo para cubrir las necesidades del primer mes. También ha ofrecido atender otras obligaciones, bonificaciones y transferencias en los días anteriores al 24 de mayo de 2021. El posible ministro entrante, Simón Cueva Armijos, es de excelente formación ética y experiencia.
podrá acceder a la realidad de las cifras y presentarlas al Ecuador con transparencia, sin escandalizar ni ocultar la información a que acceda. Habrá costos, lo más probable no presupuestados en el 100%, que van a ser prioritarios, como son los relativos a la salud preventiva, la vacunación para intentar evitar la expansión de los contagios de COVID-19 y la de vacunas pentavalentes contra la difteria, tétanos, la tos ferina, hepatitis B y la obeomelipus influenzae, también de la poliomielitis para infantes y la curativa con calidad en los establecimientos públicos. Lo primero es la vida y la salud. Las transferencias que debe realizar el gobierno central y en lo contratado de endeudamiento público, incluyendo lo reestructurado, se conocen sus valores, pero hay un significativo endeudamiento con proveedores en claro oscuro de información y verificación para su exigibilidad. En los tiempos de Correa, en los que por decisiones, acciones o incumplimientos desde espacios de poder en el Ecuador, algunos casos por papeleta de gobernante, el país fue demandado en instalaciones y instancias en el extranjero. Hay o podría haber fallos que tendrían costos de millones y millones de dólares. El IES, el ISFA y el ISPOL se acercan a una severa iliquidez que puede imposibilitar sus prestaciones por irrespeto a cálculos actuariales o falta o error de estos, más dispedio y corrupción que podrían aproximarlos a un colapso. Y hay rubros que modificarán significativamente las cifras por normativa reciente. En el caso de la Ley Reformatoria de la Educación Intercultural, abril del 2021, para el nuevo escalón docente con base salarial no menor a los 2,5 salarios básicos, $1,000 mensuales, con escala de 10 categorías, y la jubilación especial para maestros, por la cual esta se daría con 300 aportaciones, 25 años de servicio y sin límite de edad. Decisiones de justicia, pero sin cálculos de financiamiento, y también el fallo de la Corte Constitucional de 28 de abril de 2021 que declaró inconstitucional la resolución 554 de agosto de 2017 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, sobre la fórmula del cálculo y las pensiones jubilares. La ley señala que las pensiones jubilares deben equivaler a un promedio de las remuneraciones de los últimos 5 años, lo que generó abuso de que el último año se elevara significativamente la remuneración a fin de incrementar el promedio. En el IES, en lugar de denunciar el hecho y proponer una reforma legal, modificaron la fijación de un cálculo sobre las aportaciones, lo que acaba de quedar sin validez. ¿Cuánto valdrá el recálculo? El anticorreísmo es la gran fuerza electoral del país. El 11 de abril se produjo un cambio político en el país, pero el correísmo no asume la derrota. No hay debate en sus filas. Creen que ganaron perdiendo. Califican al triunfo de Guillermo Lasso como pírrico. No se cuestiona su sostenibilidad ni su futuro. Si requieren cambios, si necesitan nuevos líderes como el que silenciaron sobre el correísmo sin Rafael Correa, eso no lo quieren hacer público. Creen estar vivos y completos, pero no es así. No fue el infame poder mediático, los recaderitos de la oligarquía, como calificaban algunos partidarios del cambio. Ni siquiera Lenín Moreno no fue la banca. Fue, muy a pesar de lo que ellos creen, la fuerza del anticorreísmo. A este grupo bastante heterogéneo no logran comprender en las filas correístas. Esta fuerza, que es la que en verdad ganó las elecciones, no la integran solamente votantes de Pachacutic ni del socialismo tradicional. No son los liberales, no es únicamente la derecha ni la izquierda infantil como burlanamente calificaron a los que disputan la propiedad de la representación en ese sector. No son los empresarios ni los trabajadores. El anticorreísmo es una fuerza democrática sin precedentes, una que dejó de creer en los buenos hombres y mujeres del pasado populista, una que si quiere ideología cualquiera que se profese, pero cancha democrática. Con instituciones fuertes y alejadas de la corrupción, quiere esperanza de mejores días para todos, no para unos pocos privilegiados del partido, castas de la izquierda aniñada y global, clanes, vivarachos, de cualquier sector.
El anticorreísmo vino de los pobres, de la clase media disminuida, de los empresarios perseguidos y ahogados por toneladas de trámites de impuestos, de los indígenas, de los trabajadores, sí, ellos también. De los 9 de abril, 2 días antes de la elección definitiva, un alto dirigente sindical confirmó las sospechas. Los trabajadores se rebelaron ante el pedido de que voten nulo y se volcaron a favor de Guillermo Lasso porque no querían más persecución, más pobreza, más corrupción. El correísmo no entiende que si Yacu Pérez llegaba a la segunda vuelta, el anticorreísmo lo hubiera apoyado. Por eso, esa ola no es odio, como dicen los voceros mediáticos del prófugo Rafael Correa. Es anhelo de justicia para ellos y para el país. Es libertad, propiedad privada. Ahora el anticorreísmo es la principal fuerza política del Ecuador y tiene su mayor músculo en Quito. Los partidarios y nostálgicos de Correa temen a esa gran ola ecuatoriana y no son austeros a la hora de demostrarla. Para ellos, los integrantes de ese grupo son simplones odiadores, banqueros, neoliberales, corruptos y demás. El correísmo necio, y no quieren aceptarlo, ya no es voz autorizada para hablar al país de anticorrupción, de fiscalización, de legalidad, de bienestar de los ecuatorianos, de paz. Perdieron el teflón de antaño. Los de ellos siguen en su búsqueda de prebendas que ayudan a pocos de sus líderes, ni siquiera a todos de ellos. Ese grupo son el verdadero desastre. ¿Por qué? Pues ellos han perseguido, han tomado las instituciones para beneficiar a sus arropados, porque han engañado, porque han robado, son partidarios del odio, porque apoyan y se nutren de las dictaduras de la Cuba castrista y de la Venezuela chavista que mantienen en zozobra a sus pueblos. No evolucionan ni lo harán, no asumen ni discuten su derrota, todavía creen que están por encima de todos, pero eso les causará un daño mayor. Ya Dalton Basilpungo de la izquierda democrática reveló ayer en el bloque electo de UNES para la asamblea al grupo correísta se desgrana antes del inicio de sus funciones. Es la ola que les vino encima. Los mariateguistas al poder de la CONAIE. Si las fuerzas contrarias al radicalismo mariateguista no logran alterar el rumbo de la campaña electoral en el movimiento indígena hasta el fin de semana del 22 y 23 de mayo, no habrá nada ni nadie que impida a Leonidas Issa convertirse en el próximo presidente de esa organización. Y él pretende convertirla en la principal plataforma de desestabilización del gobierno de Guillermo Lasso. Hasta ahora Issa y quienes lo apoyan no han podido instalar un congreso con la CONAIE para elegir a la nueva directiva debido al estado de emergencia ordenado por el gobierno por la pandemia. Por el momento, él tiene la elección en el bolsillo. Lo apoyan los pueblos de Cotopaxi, Tungurahua, de los de la costa, parte de Chimborazo y muchos de la Amazonía, donde opera aún con fuerza el expresidente de la CONAIE, Jaime Vargas, quien fue expulsado de la organización por haber comprometido públicamente su apoyo a la candidatura presidencial correísta de Andrés Arauz. Mientras más rápido puedan instalar Issa y los suyos el Congreso, más segura tendrá su elección. Sus adversarios que pertenecen a la línea histórica y ambientalista siguen intentando mover las fuerzas para conseguir más apoyos para María Andrade Chalán, la Zarango, que ha candidaturizado. En ese empeño están dirigentes históricos del movimiento como Nina Pacari y Luis Macas. El plan de Issa es llegar lo antes posible y el primer fin de semana sin toque de queda para poder instalar el Congreso. Es el sábado 22 y el domingo 23. Él sabe que si se prolonga la elección, algunas cosas que tiene en su favor pueden cambiar, que Andrade u otro candidato que podría aparecer logren articular los apoyos necesarios, o que los operadores políticos del próximo gobierno que se instala el lunes 24 hagan cambiar la idea de los dirigentes locales y votar por una opción menos radical. Para Issa esto es una carrera contrarreloj. Su idea y la de los radicales mariateguistas que lo apoyan es iniciar tan pronto se posicione una feroz oposición al nuevo gobierno, no sin antes encender algún tipo de protesta en contra de Moreno por haber subido el precio de las gasolinas durante los últimos meses de la pandemia. Para el sector de Issa, cobrar al Moreno al alza de la gasolina, que se supone fue el triunfo de octubre de 2019, es un tema pendiente y no quieren que se vaya sin una buena despedida.
según dijo a 4P. Una fuente de la provincia de Cotopaxi, Isa y sus fuerzas ya están construyendo el relato para iniciar el proceso de desestabilización al sistema democrático. Por un lado, están tratando de posicionar la idea de que Lazo es la continuación neoliberal de Moreno, y lo que está sucediendo en Colombia no es sino la consecuencia de las políticas neoliberales. En ese sentido, el trabajo en redes es evidente. ISA, el movimiento indígena de Cotopaxi y los portavoces de esas fuerzas, como Apawi Castro y Andrés Tapia, no han dejado que los últimos días de poner mensajes en sus redes sociales en ese sentido. Octubre volverá. Es una de las nuevas frases que utilizan y que incluso pintan en paredes en Cotopaxi. ¿Por qué las fuerzas más radicales y antidemocráticas de la CONAIE tienen la ventaja de cara al Congreso de la CONAIE si las elecciones presidenciales les fue tan bien a la tendencia de ambientalistas y pacifistas con Yacu Pérez? Las fuentes consultadas por 4P coinciden en que amplios sectores del movimiento indígena habían expectativas de que Pérez se involucre en la campaña y se presente como candidato, pero eso no ocurrió. Es más, sostienen en lugar de liderar un proceso para ganar la presidencia de la CONAIE, Pérez lanzó la idea de que debía ser una mujer la candidata y se desentendió del tema. Es por eso que ya un poco tarde y cuando Isa tomó ventaja, se involucraron los cuadros históricos del movimiento opuestos al radicalismo mariateguista. Hay posibilidades de que Andrade u otro candidato que eventualmente se presente, como podría ser Marco Guardamete de Imbabura, logre ganar. 4P consultó a Nina Pacari, pero ella se limitó a decir que ella reconoce que hay dificultades, pero tengo la esperanza porque creo que son salvables. Por otro lado, Diego Bonifaz, exalcalde de Cayambe por Pachacuti y con mucha relación con el movimiento indígena de esa zona, también cree que se podría cambiar el curso de las cosas, pero que eso depende mucho de que el próximo gobierno ponga a sus operadores a trabajar. Del Ministerio de Gobierno dependen muchos cargos en las provincias, cantones y parroquias, y si se llega a acuerdos con nombramientos incluidos, se podría socavar las posibilidades electorales de ISA o al menos neutralizar las intenciones desestabilizadoras. Una operación política del próximo gobierno al que no le conviene para nada una CONAIE radical y desestabilizadora podría ayudar bastante. Lazo ganó con la votación indígena y lo menos que podría hacer sus operadores políticos, dice Bonifaz, es pensar en tendientes políticos y comisarios indígenas en todos esos sectores. Aparentemente aún hay tiempo para evitar que ISA y los mariateguistas consigan la presidencia de la CONAIE. No se sabe si el próximo gobierno está interesado en el tema, aunque lo estará cuando asuma el poder, pero para entonces es probable será demasiado tarde. No es ley ni lo será pronto. La abolición de la maternidad obligatoria es una de las mejores noticias de los últimos tiempos. Que a las mujeres que fueron embarazadas a la fuerza no se les obligue a parir el hijo del cretino que las violó es lo mínimo que se le puede exigir a una sociedad organizada bajo los principios republicanos y el respeto a los derechos de las personas, sobre todo cuando la sociedad en cuestión reconoce ya ese derecho para las mujeres con discapacidad mental. Uno no sabe si atribuir semejante excepción a la pura y simple mojigatería nacional o a una suerte de prevención eugenésica filonazi que prescribe el aborto solamente con fines de mejoramiento de la raza. Pero en fin, se acabó ese despropósito. La decisión de la Corte Constitucional es una buena noticia, sí, pero puestos a recapitular el camino arduo, interminable que fue necesario recorrer para llegar a un acontecimiento de derechos tan elemental, resulta inevitable caer en el más profundo desaliento. Es ley, clamaron las organizaciones feministas del aborto al conocer el fallo de la Corte. ¿Lo es? Aún compartiendo su entusiasmo, hay que reconocer que no. La ley es la que acaban de aprobar en Argentina. Ahí el aborto en casos de embarazo por violación estaba despenalizado desde 1921. Ahora el aborto sin restricciones se permite y se reglamenta. Se establece su gratuidad, por ejemplo, hasta la semana 14 de embarazo. Esto de la semana 14 es importante. En el Ecuador se ha impuesto incluso constitucionalmente, en lo cual no disminuye su arbitrariedad, aquella demagogia barata de que la vida comienza con la concepción. Vaya desatino.
La vida no empieza con la concepción, la vida simplemente no se detiene. La vida humana, por otro lado, ¿cuándo comienza? La ciencia dirá que un cigoto es un amasijo de información genética, pero no un ser humano. Otros creen que justo en la concepción Dios insufla un cigoto del alma inmortal merecedora de la buenaventuranza eterna, de la cual proviene su sagrada humanidad. Se trata, por supuesto, de una creencia respetadísima, pero importante en un debate que debe desarrollarse en los términos del laicismo. Aquí la cuestión, ya que el Estado se ha declarado garante de la vida humana, consiste en establecer en qué momento comienza esta. Los legisladores argentinos han decidido que la semana 14, algún día el Ecuador tendrá que tomar la decisión al respecto. Lo hará. ¿Cuándo será eso? He ahí la causa del desaliento. Consagrar un elemental derecho que los argentinos reconocieron hace un siglo ya fue una guerra en el Ecuador. Hubo una oposición irreductible. Hubo un lobby eclesiástico atosigante. En 2013 hubo asambleístas condenadas al silencio por el caudillo de entonces. En 2019 hubo una carta del actual presidente electo que persuadió a su bloque de legisladores. Ahora hay otra, en la que anuncia que respetará la decisión de la Corte. Se aplaude el gesto, pero ¿acaso podía no hacerlo? Tanta bulla porque un presidente se compromete a respetar una decisión judicial que está obligado a respetar y reconoce derechos elementales. Aborto en casos de embarazo por violación por 100 años de retraso. Vaya conquista. ¿Es ley? No solo no es lo mismo, sino haber cerrado este capítulo con tanto esfuerzo demuestra que estamos más lejos que nunca de que lo sea. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olviden seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.